Es una muy mala señal esta actitud del candidato Pedro Castillo de jugar al gato y al ratón con el tema de los debates. La última ocurrencia del candidato de Perú Libre es que el segundo debate sea en el penal de mujeres de Chorrillos o en el frontis o como él lo haya planteado. La señora Fujimori lo ha aceptado. Sin embargo, lo que sabemos es que es el personal, los personeros de Perú Libre los que más reparos están poniendo a los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones. Y que lamentablemente estos de 4 se reducirían a 2 y ya no 4. Entonces, hay que decirlo bien claro. Quien aspira a ser presidente de la República debe estar plenamente consciente que permanentemente estará bajo los reflectores y sometido al escrutinio público. Y eso empieza en plena carrera a Palacio de Gobierno. Entonces, aquí no es una prerrogativa del candidato decidir si va o no va al debate. Se lo debe a los electores. Empecemos por ahí y creo que ahí las cosas están claras. Aparentemente no para el candidato Cerrón, para el candidato Castillo, que parece que puede aceptar, declinar, ¿no? Y en estos vaivenes. Muy bien, a ver, los planes se expusieron en Chota y necesitan precisiones. Eso es lo que reclaman los electores. Pero más dudas genera el señor Castillo, una vez más, porque nosotros no sabemos si va a adherir el plan de Cerrón, que tiene su foto en la carátula, o el acuerdo que acaba de suscribir con Verónica Mendoza esta semana. Porque parece que la postura del señor Castillo va así, según el viento de la popularidad. Empecemos por algunos temas. El tema de lo que arengaba en plazas, ¿no? Vamos a cerrar el Tribunal Constitucional, vamos a cerrar la Defensoría del Pueblo. No, ahora ya no. El acuerdo con Verónica Mendoza dice que va a respetar las instituciones. El plan de Cerrón habla, por ejemplo, de intervenir en el contenido de los medios de comunicación. No, ahora el acuerdo con Verónica Mendoza dice no, vamos a ser respetuosos de las libertades y de la democracia. El señor Cerrón en una entrevista ha sido muy claro respecto a cómo pretende llevar a cabo la Asamblea Constituyente, que ese es un tema inamovible y en el que coinciden ambos planes, ¿no? El plan Cerrón y la hoja de ruta con Verónica Mendoza. Sin embargo, hay constitucionalistas que se han pronunciado sobre el tema diciendo que la ruta que señala Cerrón es completamente inconstitucional. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo va a ser? ¿La ruta Cerrón o la ruta Verónica Mendoza? Finalmente, el tema del equipo. El señor Cerrón, el señor Castillo insiste en no presentar equipo porque dice, no, me los van a terruquear, no presento equipo y los presentaré cuando se me da la gana. No, señor, no es cuando se me dé la gana. Tenemos que tener los electores conocimiento de quiénes estarán a cargo. Salud, pandemia, ¿no es cierto? Economía, reactivación económica, educación, él es profesor. ¿Cuáles son los vacíos en el plan? Mendoza, Cerrón, Richard Apolo. Siempre se afirma que las encuestas reflejan siempre la fotografía del momento. Y para muchos, este momento de Perú Libre no es el más auspicioso. Pues si bien parece mantenerse esos 5 puntos entre uno y otro candidato, la de Pedro Castillo, dicen muchos, no solo parece haber sufrido una caída de varios puntos, sino además mostraría una tendencia a la baja con respecto a la semana pasada. Primeras cifras tan prometedoras, tan promisorias, tenían mucho de la inercia de los días finales en que hubo una gran avalancha de votos hacia Castillo. Lo que se ve, por lo menos solo viendo la evolución de las 3 encuestas, es un deterioro, incluso en el sector E, que era uno de los fuertes de Castillo. Sin embargo, señalan algunos, Pedro Castillo parece no haber aprendido la experiencia en Chota y lejos de definir fechas para los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, prefiere lanzar sus propios retos. Si nuestra contrincante necesita debatir y desde Atalaya me ratifico en decirle, así como lo hicimos en Chota, de donde vengo, hoy el segundo debate hay que hacerlo en el penal de Santa Mónica, de donde procede. Retos particulares cuyos efectos parecen tener en la candidata de Fuerza Popular el efecto contrario a los planes de Perú Libre. El señor Pedro Castillo piensa que al referirse de esta manera me va a herir mis susceptibilidades, pero quiero decirles también al señor Pedro Castillo que yo no me corro. Yo lo espero en la puerta del penal de Chorrillos. Ponga usted la fecha y la hora y ahí estaré
para seguir debatiendo. Creo que Keiko Fujimori ahora, con esta tendencia al alza un poco ralentizada en los últimos días, se acerca y podría revertir. Muchas gracias. Ahí está. Quiero primero que nada agradecer al profesor Castillo y a Perú Libre por el productivo diálogo que hemos sostenido el día de hoy, en continuidad a diálogos previos que tuvimos en los días precedentes. ¡Que viva el profesor Castillo! ¡Que viva el Perú! Para muchos no fue una sorpresa lo sucedido el último miércoles. Terminada la primera vuelta, Verónica Mendoza deslizaba la posibilidad que Pedro Castillo sería la opción de ella y su partido en esta segunda vuelta electoral. Que con Keiko, ni a la esquina. Un aliciente para Verónica Mendoza de Democrática Instituto es de frenar al fujimorismo. Hay ahí una rencilla muy profunda, ¿no? Eso puede ser mayor aliciente que ayudar a Castillo, con quien no parece haber mucha química. A Verónica le importa un pepino los LGBTs y las mujeres, un pepino. Quiere hacer ganar a Cerrón y después acomodarse, ganarse alguito. Esa es. El cerebro de la operación es Cerrón. Castillo es el tonto útil. Castillo era Perú posible. Y es que el caso de Cerrón no parece ser un tema menor cuando de Perú Libre se habla. Por más que Verónica Mendoza, dicen, haya tratado de dejar en claro que con quien ha suscrito el acuerdo es con el profesor Castillo y no con Vladimir Cerrón, líder y dueño de Perú Libre, exgobernador regional de Junín y sentenciado por corrupción al favorecer, dice la justicia, a una empresa contratista en la región Junín, cuando él era gobernador. Y es que lo raro es que si bien Verónica Mendoza trata de marcar distancia de Cerrón respecto a cuánto ha metido las narices en este acuerdo Cerrón Rojas, ella misma ha terminado de confesar lo evidente. Ahora, Verónica Mendoza ha dicho que ha suscrito el acuerdo con Pedro Castillo y no con Cerrón, pero también no ha podido negar que en todas las reuniones previas ha estado Vladimir Cerrón. No hay una ecuación Castillo sin Cerrón. Castillo y Cerrón son siameses, como antes Verónica y Cerrón eran siameses. La única razón por la que se dividieron es porque en un momento en el Perú el progresismo fue muy fuerte y no se veía bien estar con Cerrón. Pero ahora ya se amistaron, pues, porque el progresismo murió en las elecciones. Julio Guzmán sacó 0.0000%. Entonces no interesa, es una pantomima. Para Verónica Mendoza, Perú Libre es una agencia de empleo. Este es el ideario y programa de Perú Libre, presentado por aquel partido ante el Jurado Nacional de Elecciones como plan de gobierno, cuya carátula, en efecto, inicia con la foto del ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, pues ha sido él quien ha elaborado el documento, y en sus páginas, Cerrón con su firma y fotos deja en claro que es él, el único líder fundador y pensador de aquel plan. Pedro Castillo ha reafirmado el plan o el programa de gobierno que tiene Perú Libre y no existe pues un cambio o una hoja de ruta como ya nos dejaron experiencias anteriores con este sinsabor. Y se habla bastante de lo que significa la Asamblea Constituyente. ¿Cómo van a manejar? Nosotros vamos por el artículo 31-32 donde el pueblo recolecta el 10% de firmas de los electores, que son 2.500.000 firmas. Ya. Y puede proceder el cambio total de la constitución política, como lo dice taxativamente ese artículo. Sí. En tal sentido, estando en el gobierno, en 3 meses es fácil lograr esa cantidad de firmas. Y hay una tercera vía inclusive. La tercera vía es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y mande al Congreso. Si el Congreso rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. Además, entre algunos de los párrafos que contempla el ideario o plan de gobierno elaborado por Cerrón y presentado como plan de gobierno de Pedro Castillo, Cerrón es enfático en puntos tan sensibles como la estatización y la libertad de prensa. En el primer punto se lee que en caso el privado no acepte
las nuevas negociaciones, el Estado procederá a nacionalizar el sector minero, gasífero, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. En cuanto a la libertad de prensa, Vladimir Cerrón no solo escribe que el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino además señala el documento elaborado y firmado por Cerrón Rojas, que serán tanto el Ministerio de Educación como el de Cultura los que en adelante, escuche bien, evaluaría los contenidos de la televisión y las radios antes de su difusión. Puntos que dicen de alguna manera el acuerdo firmado entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza buscaría morigerar, tratando no solo de retener el porcentaje en las encuestas, sino evitar que Castillo continúe bajando en los próximos sondeos. Y parte de esa estrategia sería que Verónica Mendoza proponga ceder a Perú Libre algunos cuadros técnicos de su partido, como Oscar Dancur o Pedro Franque, y evitar en adelante, señalan muchos, que Pedro Castillo continúe negándose en público a presentar su equipo técnico, recurriendo, como hace pocos días, a declaraciones como esta. Bueno, ya lo dije, ¿no? Yo no voy a exponer a mi equipo técnico, ¿no? Porque toda vez de que no es una intención sana lo que estoy viendo, ¿para qué se necesita exponer a mi equipo técnico? No la voy a exponer a mi equipo técnico para que la terruqueen, la estigmaticen. Porque sí, la percepción de que en sus propias filas y su entorno inmediato no hay ese sustento técnico es muy grande. Es muy grande. Y el temor, pues, de que el ministro de Educación ya lo ha dado a entender, sea pues un dirigente del SUTEP sin conocimiento de la economía de la educación, después de haber tenido un Jaime Saavedra, imagínate, ¿no? Esta idea de que voy a gobernar con el pueblo, entonces pongo a dirigentes gremiales en los ministerios que no funcionan en ningún lado. O sea, yo creo que Verónica Mendoza se pliega a estos chicos porque como Castillo no tiene cuadros, no tiene de dónde sacarlos, los cuadros para la campaña los va a poner Verónica Mendoza. O sea, vamos a encontrar gente del entorno de Verónica Mendoza apareciendo como posibles ministros y esto. Pero llegado al gobierno, ninguno de esos va a ser. Ninguno de esos va a ser. Son una pantomima mientras toman el poder, porque así funciona. Y es que al parecer el ego de Cerrón, quien ha ambicionado desde muchos años atrás la presidencia de la República, es tan grande que dice no estaría dispuesto, más aún siendo él el fundador y autor del ideario de Perú Libre, ni apartarse de la campaña, ni mucho menos de ganar las elecciones Castillo, permitir que otras personas ajenas a su partido y sobre todo a su entorno de confianza ocupen cargos importantes. Lo hizo como gobernador de Junín y muchos señalan que pese a su sentencia del 2019 y por ende la prohibición para continuar en su segundo mandato como gobernador regional de Junín, Cerrón seguiría teniendo, dicen, el control de todo en aquella región a través del actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela, su amigo personal desde muchas décadas atrás, cercano al entorno familiar de Vladimir Cerrón Rojas. Incluso en esta foto se ve a Orihuela al lado de Cerrón el día que este abandonó el penal tras variarse su sentencia por corrupción de 4 años y 8 meses a una de 3 años y 9 meses, con lo que la prisión dejó de ser efectiva. Pero aquella vez que Cerrón abandonó la prisión, también al lado de él estaba Arturo Cárdenas, apodado Pinturita en Junín, otro hombre del círculo íntimo de Cerrón y cuyo personaje dimos a conocer la semana pasada, cuando el congresista César Combina y el ex consejero regional por Junín, Gines Barrios, señalaban a Pinturita de ser en aquella región el encargado de extorsionar con el cobro de cupos a trabajadores de la región, colocados supuestamente por Cerrón, y amedrentar además a los enemigos políticos y todo aquel que esté en contra de Vladimir Cerrón Rojas. Vendría a ser, digamos, el brazo armado de Cerrón, básicamente, porque este puede ingresar con total facilidad a un medio de comunicación, por ejemplo, para poder insultar, para poder ofender a los detractores del señor Cerrón. Precisamente buscando que Pedro Castillo, dice, no intente salirse, entre comillas, del camino trazado por Cerrón, o haga algo a espaldas del ex gobernador y líder de Perú Libre. Un desconfiado Vladimir Cerrón Rojas, no contento con enviar a su mano derecha y ex jefe de prensa Richard Rojas García para seguir los pasos y resguardar la seguridad del candidato Castillo, ahora además habría enviado también a Lima a Pinturita
a quien vimos el último miércoles, coordinando todo el previo, la realización e incluso los últimos detalles con el propio Castillo durante el acuerdo entre el candidato de Perú Libre y Verónica Mendoza. Las imágenes hablan por sí solas. Queda esperar estas últimas 4 semanas de campaña el desarrollo de uno u otro candidato camino a la recta final de la elección presidencial. Cada vez que el candidato Castillo se queda sin respuestas, lo que dice es el pueblo decidirá. Al punto que en alguna plaza ha dicho, el ministro de Educación lo elegirán los maestros, el ministro de Agricultura lo elegirán los agricultores, el ministro de Salud lo elegirán los médicos. Francamente, la sensación que hay en el peruano de a pie es que nos estamos jugando en estas elecciones el futuro del país. Y si hablamos estrictamente en términos económicos, la sensación es que nos vemos obligados a elegir entre el modelo bolivariano, inmediatamente pensamos en el drama de Venezuela, que se vive una dictadura brutal, o elegir entre un modelo que debe permanecer intacto, tal cual. Y entonces hay que leer las encuestas. Y las encuestas lo que dicen es que la mayoría de los peruanos reclaman cambios moderados, pero cambios en este modelo. Pero ocurre que tenemos este discurso estatista, expropiador, que pretende colocar al Estado como el principal motor y empresario, el motor económico del Perú. Y es ese discurso el que más reparos genera. El señor Castillo, con mucho entusiasmo y poco sustento, dice pues que se van a prohibir las importaciones de lo que el Perú produce, que los TLCs o serán anulados o serán renegociados, que las grandes transnacionales tienen las horas contadas y coloca infelizmente a la clase empresarial, que agrupa a pequeñas, medianas y grandes empresas como los enemigos de la generación de riqueza y de empleo, cuando son precisamente este grueso de empresas las que generan 13 de los 17 millones de empleos que hay en el Perú, de los empleos formales. Entonces, el peruano de a pie no come ideología, pero qué bien suena ese discurso populista, suena muy bien, pero en la práctica, llevado a la práctica, termina mal y afecta directamente el bolsillo, tu bolsillo, mi bolsillo. Porque pensemos, si se prohíben las importaciones, ¿no es cierto?, empiezan a encarecerse las medicinas, el precio del combustible, el precio de insumos tan esenciales como el alimento para las granjas de pollo, o algunos insumos para producir pan, o algunos insumos para producir cerveza. Entonces, si esos insumos encarecen, es como 1 más 1, 2, ¿no es cierto?, se traslada, los costos de producción suben y eso se traslada al precio final. Eso quiere decir que cuando el ama de casa o el señor, la señora va al mercado va a encontrar productos más caros, el taxista va a encontrar la gasolina más cara, el panadero va a encontrar que sus insumos son más caros y va a tener que vender su pan más caro. Entonces, hay que ir al fondo del asunto. Si el señor Castillo no lo explica, se lo explicamos nosotros esta noche, ¿no? Desde Gamarra hasta la Asociación de Restauranteros, desde la Asociación Industrial de Villa El Salvador hasta los agroexportadores. Esta noche te explican, así como con manzanitas, cómo es que este plan gaseoso, expropiador de Cerrón, y del que Castillo hace eco, sí afectará irremediablemente el bolsillo del peruano de a pie. Irremediablemente, porque quebrar las cadenas productivas, que todos son los círculos virtuosos, precisamente de generación de empleo y distribución de riqueza, se verían quebrados. Y quienes más sufren son los eslabones más débiles. Lorena Ormeño.